El cielo galáctico brillaba con tonos violeta y dorado mientras el capitán Felix Norton se paraba en el puente cristalino de la nave insignia de Tian para que los oficiales alienígenas con exoesqueletos de Chitus y ojos brillantes se movieran con precisión militar. Felix, un soldado humano condecorado, había sido invitado como invitado de honor después de su papel fundamental en salvar al planeta Tian Corva SM de una invasión de la despiadada horda de eruditos. El comandante Zio, el líder imponente de Tian, se acercó a Ed. Felix con un aire regio, su voz profunda y resonante hizo eco en la cámara. Capitán Norton, su coraje cambió el curso de la batalla en nuestra cultura. Tal valor exige reconocimiento. Felix asintió cortésmente. Su uniforme de tono terrestre contrastaba marcadamente con la armadura bioorgánica del oficial Tian. La supervivencia de Corvus 9 beneficia a todos en las fuerzas galácticas aliadas. No, gracias, son necesarias. Las mandíbulas de Zio hicieron clic. Tal vez no sea divertido para usted, sino para nosotros. El honor debe ser pagado. Hizo un gesto y de una cámara lateral emergió una criatura enorme cojeando ligeramente pero aún exudando un aura de poder puro. La bestia era una bestia lobo orín como lo llamó Zio. Su pelaje un gris negro modelado colgaba en marañas descuidadas y sus ojos brillaban débilmente ámbar. Parecía cansado pero inteligente. Una vez un orgullo de las unidades de combate de Tornian Orin, había caído enfermo sucumbiendo a los estragos del Virus Corvalis, una plaga que se había extendido por sus perreras militares. La frente de Félix se frunció. Una bestia lobo sí, respondió Zio solemnemente. Orin no es una criatura común. Ha luchado valientemente en nuestras campañas, salvando innumerables vidas, pero ahora está más allá de nuestros medios de curación. Te lo regalamos. Capitán, en gratitud por tu valentía, tal vez tus ciencias de la Tierra puedan tener éxito donde nosotros hemos fallado. Los instintos de Félix como soldado y hombre de compasión surgieron. No solo vio una bestia enferma y rota, sino una criatura noble que merecía una oportunidad en la vida. Lo tomaré, dijo Félix. Su voz resuelta. Recibe el cuidado que necesita. Zio inclinó su cabeza. Su vínculo determinará sus destinos. Que le sirva bien. El Verdis es el transbordador entregado Félix y Orin a la extensa base de comando interestelar de la Tierra ubicada a la sombra de los imponentes Andes. La transición de los relucientes pasillos de la nave insignia Tian a la belleza verde de la Tierra era Stark. Orin cojeó por la rampa, sus enormes patas hundiéndose en el suelo mientras olía el aire desconocido. Félix guió a Orin suavemente hacia la instalación veterinaria avanzada de la base, donde lo esperaba un equipo de especialistas humanos y alienígenas. La doctora Marina Salas, la veterinaria líder seno, se acercó a su portapapeles repleto de escaneos holográficos. Una bestia lobo. Estas criaturas son legendarias. ¿Cuál es su condición? No es bueno, dijo Félix con voz pesada. Los Tians intentaron todo, pero el virus Corvalis lo está devastando. Marina, agachado junto a Orin, sus ojos oscuros escanearon a la criatura a pesar de su frágil estado. Orin encontró su mirada con inteligencia tranquila. Él es magnífico, murmuró. Haremos todo lo que podamos en los próximos días. El equipo veterinario trabajó incansablemente. Usando una combinación de biotecnología avanzada de la Tierra y medicina alienígena, administraron tratamientos antivirales y terapias regenerativas. Orin soportó los procedimientos estoicamente. Su confianza en Félix creció con cada día que pasaba. Una noche Félix se sentó junto a Orin en la sala de recuperación de la instalación. La bestia lobo yacía acurrucada en una superficie acolchada para biopsia. Su respiración era lenta pero constante. Félix extendió su mano rozando el grueso pelaje de la criatura. Eres un luchador, Orin, has pasado por cosas peores que esto. Te ayudaremos a ponerte de pie. Oren abrió un ojo brillante, un leve estruendo emanando de su pecho, un sonido que Félix interpretó como gratitud. Fue en ese momento, bajo el silencioso zumbido de las máquinas médicas, que su vínculo realmente comenzó a formarse. Noticia del don inusual de Félix se extendió rápidamente por la base. Soldados y científicos por igual se maravillaron al ver a la enorme criatura que alguna vez fue temida, ahora dócil bajo el cuidado de Félix. Los escépticos dudaban de la recuperación de Orin, pero Félix se mantuvo firme. Eun no es solo un arma o un premio. Félix le dijo a Marina durante una de sus sesiones, es un ser vivo y lo logrará. La semana transcurrió y la condición de Orin comenzó a mejorar. Su pelaje recuperó su brillo. Su respiración, que alguna vez fue de laboratorio, se estabilizó y una chispa regresó a sus ojos ámbar. Contra todo pronóstico, la bestia lobo se estaba curando y en Félix se encontró no solo un cuidador sino un aliado cuando Orin se elevó a su altura máxima. Una mañana, su poderosa figura proyectó una sombra en las instalaciones. Marina se volvió hacia Félix. Su expresión era una mezcla de asombro e incredulidad. «Lo lograste», dijo. «Orin está de vuelta». Félix sonrió levemente y colocó una mano en el hombro de Orin.
No, lo logramos y esto es solo el comienzo mientras la recuperación de Orin avanzaba. Su inteligencia y personalidad comenzaron a brillar. Félix lo notó al principio durante sus caminatas. Alrededor de la base de comando interestelar, Orin no solo lo seguía como un animal leal, sino que observaba, comprendía e incluso anticipaba las acciones de Félix un día. Mientras Félix trabajaba en un informe de rutina en su habitación, Orin palmó y empujó la pantalla con su nariz. Félix se rió entre dientes. ¿A ti tampoco te gusta el papeleo aburrido? Pero Orin no retrocedió. En lugar de eso, pateó la pantalla desplazándose por los datos. Como si buscara algo, Félix se inclinó hacia adelante intrigado. ¿Qué es, amigo? La bestia lobo dejó escapar un gruñido bajo. No de hostilidad sino de frustración antes de tocar con su pata una sección del informe que hacía referencia a las unidades de combate. Los ojos de Félix se abrieron de par en par. ¿Entiendes esto? Orin gruñó de nuevo esta vez más suave, casi como una confirmación. Félix miró a la bestia, una mezcla de asombro e inquietud arrastrándose sobre él. Eres más inteligente de lo que te dieron crédito, ¿no es así? La revelación cambió. Todo. Félix comenzó a pasar más tiempo con Orin, probando sus habilidades de manera sutil. Dejaba acertijos o tareas simples para que la bestia lobo las resolviera, y cada vez Orin superaba sus expectativas. Félix también notó cómo Orin parecía observar a los soldados, entrenar sus ojos ámbar para rastrear sus movimientos con una precisión calculadora. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia de la inteligencia de Orin se extendiera por la base. La doctora Marina Soulis fue una de las primeras en interesarse científicamente. Organizó una serie de pruebas para medir las habilidades cognitivas de Orin. Lo que descubrieron sorprendió a todos. Está operando a un nivel comparable a las especies inteligentes de orden superior. Marina dijo. Durante una reunión informativa con Félix, esto no es solo inteligencia, es pensamiento estratégico. Entiende conceptos complejos y resolución de problemas. Félix se reclinó en su silla, frunció el ceño. Los tianos deben haber sabido por qué lo abandonarían. Marina se encogió de hombros. Tal vez lo vieron como un riesgo demasiado grande. Una criatura tan inteligente, sumada a sus capacidades físicas, es una amenaza con la que tal vez no quisieron lidiar. Biggs miró a Orin, que yacía cerca, aparentemente desinteresado en la conversación, pero Félix lo sabía mejor. No es una amenaza. Félix dijo firmemente que es un activo. Solo tenemos que averiguar cómo para ayudarlo a alcanzar su potencial mientras la condición de Orin mejoraba. Félix no podía quitarse de encima una persistente sospecha de que había más en la historia de la bestia lobo. ¿Por qué los Tian se habían dado por vencidos con una criatura tan extraordinaria? La respuesta llegó antes de lo esperado. Una noche Félix recibió un mensaje encriptado de una fuente desconocida. El remitente afirmó ser un científico Tian que había trabajado en el programa original de Orin. El mensaje era breve pero escalofriante. Orin no es lo que parece. Su potencial es tanto su fuerza como su maldición. Cuidado. Félix miró fijamente el mensaje. Su mente corriendo antes de poder responder. Orin gruñó suavemente llamando su atención. La bestia lobo estaba de pie en la ventana, sus pelos erizados, mientras miraba hacia la oscuridad afuera. Félix se unió a él, su mano descansando instintivamente en el arma a su lado. ¿Qué pasa, amigo? En la distancia, las sombras se movieron entre él. Perímetro del bajo. El comunicador de Félix cobró vida y se escuchó la voz de un soldado tenso y apresurado. Capitán Norton, de un movimiento no identificado cerca del cuadrante norte, podría ser de los operativos de Tian. La mandíbula de Félix se tensó mientras yo me dirigía. Se volvió hacia Orin, que ya estaba alerta y listo. Vienes conmigo, dijo Félix, agarrando su equipo cuando llegaron al perímetro. Félix encontró a sus soldados en una formación defensiva, sus armas apuntando al denso bosque más allá. Reporte, ladró. Los sensores de movimiento detectaron actividad, pero no hemos visto nada concreto. Uno de los soldados respondió. Félix asintió, sus ojos escanearon la línea de árboles. Orin se paró a su lado, sus orejas se movieron mientras olfateaba el aire. De repente, la bestia lobo gruñó bajo y profundo, su cuerpo se tensó. Félix siguió su mirada y vislumbró un movimiento. Sombras, lanzándose entre los árboles demasiado rápido para que los ojos humanos lo sigan. Están aquí. Félix, murmuró, mantente alerta sin previo aviso. Un rayo de plasma atravesó el aire, golpeando una barricada cercana. Los soldados abrieron fuego. Sus armas iluminaron la noche. De las sombras emergieron elegantes figuras humanoides armadas con armas avanzadas.
Armamento Félix se cubrió su mente. Corriendo, ¿por qué los tianos atacarían a su propio aliado? Orin entró en acción. Su enorme figura, moviéndose con increíble velocidad y precisión, se abalanzó sobre uno de los atacantes, sus garras desgarrando su armadura con facilidad. Los soldados observaron con asombro cómo la bestia lobo luchaba junto a ellos. Su inteligencia era evidente. En cada movimiento calculado. La escaramuza fue intensa pero breve. Los atacantes se retiraron, dejando atrás solo los restos humeantes de su asalto fallido. Mientras el polvo se asentaba, Félix se arrodilló al lado de uno de los operativos caídos, quitándose el casco. ¿Qué?, murmuró él. Operativo no era Tian, sino algo más, una especie no registrada. Félix no reconoció la doctora. Marina llegó momentos después, escaneando el cuerpo con su analizador portátil. Este no es un operativo Tian, ella confirmó, pero su tech es definitivamente Tian. Félix miró a Orin, que estaba lamiendo una herida superficial en su pata. No estaban aquí por nosotros, Félix dijo. Seriamente. Ellos estaban allí por él. Orin encontró la mirada de Félix. Sus ojos ámbar se llenaron de comprensión. En ese momento, Félix se dio cuenta de la verdad. Orin no era solo una criatura talentosa, era parte de algo mucho más grande, algo que los tianos habían abandonado no porque fuera un fracaso, sino porque era un peligro que no podían controlar. Félix se mantuvo firme. Si lo quieren, tendrán que pasar por mí primero. Orin gruñó suavemente, su cabeza presionando contra el costado de Félix, y un gesto de tranquila solidaridad. Juntos caminaron de regreso a la base, sabiendo que la verdadera pelea recién comenzaba. Las secuelas del ataque dejaron la base de comando interestelar en alerta máxima. Félix no podía deshacerse de la incómoda sensación de que la existencia de Orin estaba ligada a algo mucho más siniestro de lo que inicialmente se había dado cuenta. Los informes de la doctora Marina confirmaron que la tecnología del atacante tenía sorprendentes similitudes con los diseños clasificados de los tianos, pero su especie no estaba registrada en las bases de datos galácticas. Félix pasó los siguientes días analizando el mensaje encriptado que había recibido del científico Tianel. Vago gesto de advertencia hacia él. El potencial es tanto su fuerza como su maldición. Murmuró en voz baja mirando la pantalla. ¿Qué le habían hecho los tians a Orin? Orin yacía a los pies de Félix, sus brillantes ojos ámbar observando cada uno de sus movimientos. Félix lo miró y un pensamiento lo golpeó. ¿Entiendes más de lo que dejas ver? No. Orin retumbó suavemente. Un sonido que Félix había llegado a reconocer como afirmación. La bestia Rose se acercó a la consola y golpeó la pantalla con una garra. El corazón de Félix se aceleró cuando la interfaz respondió. Orin mostró un mapa holográfico, coordenadas de una ubicación inexplorada en lo profundo del espacio. Tian, ¿qué es esto?, preguntó Félix inclinándose más cerca. Orengred empujando el mapa con su hocico. Félix entendió de inmediato. Está conectado a ti, no es algo que ellos no querían que encontrara. Félix le transmitió las coordenadas a Marina, quien las pasó por los mapas estelares. Este sistema no está en ningún registro oficial, ella dijo frunciendo el ceño. Es como si los tianos lo hubieran borrado de la existencia, lo que significa que es exactamente donde tenemos que ir, dijo Félix con determinación. Endureciendo su voz, el Valiant se preparó para una misión encubierta en el espacio tiano. Félix informó a su tripulación enfatizando el peligro de entrar en territorio inexplorado sin autorización. Estamos volando a ciegas, pero lo que los tianos no querían que encontráramos. Orin es la clave. Mientras se acercaban al sistema, la atmósfera en el puente se puso tensa. El sistema estelar inexplorado era inquietantemente hermoso, con nebulosas arremolinadas y asteroides oscuros y dentados que parecían latir débilmente con energía. En su centro había un planeta envuelto en espesas nubes tormentosas. Escudriñando la superficie, dijo Marina, sus manos moviéndose sobre los controles. Hay una estructura ahí abajo, antigua, pero aún activa. Tráenos más cerca, ordenó Félix. El Valiant descendió a través de la tormenta, sus escudos tensos contra los vientos violentos del planeta. Aterrizaron cerca de la estructura, una enorme pirámide de obsidiana medio enterrada en el terreno rocoso. Los símbolos grabados en su superficie brillaban débilmente. La luz pulsaba al ritmo de la respiración de Orin. Esto es todo, dijo Félix. Se puso el equipo. Averigüemos qué escondían los tianos. Orin lideró el camino, sus movimientos decididos, como si reconociera el terreno, las estructuras. La entrada se abrió con un zumbido bajo. Mientras se acercaban, los símbolos brillaban más. Félix y Marina intercambiaron miradas inquietas antes de entrar. El interior de la pirámide era vasto y tenuemente iluminado, con corredores que parecían extenderse infinitamente, extraños glifos alineados en las paredes. Su luz proyectaba patrones cambiantes en el piso. Orin se movió con confianza, como si algo lo atrajera.
En lo profundo Marina examinó los glifos con su escáner portátil. Estos símbolos preceden a la civilización tiana por miles de años. Quienquiera que construyó esto no fue. Ellos llegaron a una cámara central dominada por un obelisco resplandeciente masivo. Zumbaba con energía, y en su base había una consola circular. Orin dio un paso adelante presionando su pata contra un empotrado. El panel del obelisco cobró vida, y una proyección holográfica llenó la habitación. La proyección mostraba imágenes de la especie Orin, pero eran más que bestias. Estas criaturas eran guerreros. Su inteligencia se combinaba con la de los seres sensibles. Luchaban junto a las antiguas fuerzas Tian. Su lealtad era inquebrantable. Pero las imágenes se volvieron más oscuras. Escenas de experimentación, aumento forzado y eventual rebelión. Los usaron como armas. Marina dijo que su voz estaba cargada de ira. Los Tians los mejoraron. Trataron de controlarlos, pero cuando no pudieron, los abandonaron. La proyección cambió para mostrar a Orin. Los datos se desplazaron por el holograma, indicando modificaciones genéticas y mejoras neuronales. Mucho más allá de lo que cualquier criatura debería soportar. La entrada final lo enumeraba como prototipo alfa. Activo fallido. Biggs apretó los puños. No lo abandonaron porque estaba enfermo. Lo abandonaron porque era demasiado peligroso para controlarlo. Orin gruñó suavemente. Sus ojos ámbar reflejaban dolor. Y entendiendo Felix a su lado, colocando una mano en su hombro. No eres un fracaso, Orin, eres más de lo que jamás entenderán. Antes de que pudieran procesar más, la cámara tembló. Las alarmas sonaron y el obelisco comenzó a oscurecerse. Marina revisó su escáner, su rostro pálido. Hemos activado un mecanismo de seguridad. Algo viene. Las paredes de las pirámides se movieron revelando una serie de construcciones mecánicas. Guardianes diseñados para proteger los secretos dentro se movieron con precisión letal, sus ojos brillantes. Fijándose en Felix y Marine, Ena retroceden, gritó Felix, sacando su arma. Orin rugió, su enorme cuerpo saltando. En acción cargó contra las construcciones sus garras, desgarrando sus cuerpos metálicos con poder puro. Felix y Marina proporcionaron cobertura a sus armas, disparando al unísono mientras se retiraban hacia la entrada. Los guardianes eran implacables. Pero Orin luchó con una ferocidad que Felix nunca había visto. Sus movimientos estaban calculados, cada golpe preciso. Por un momento Felix vislumbró a la criatura, o había sido diseñado para ser una mezcla perfecta de inteligencia y poder. Llegaron a la entrada de la pirámide. La tormenta afuera rugía. Orin volvió, sus ojos brillando intensamente mientras dejaba escapar un último rugido ensordecedor. Los guardianes dudaron y Orin aprovechó el momento para golpear la consola del obelisco con su pata. La estructura cerró sus sistemas, apagando a los guardianes. Congelaron sus luces, se extinguieron. El brillo de las pirámides se desvaneció, dejando solo la tormenta para iluminar el cielo. Felix y Mar se quedaron jadeando, sus armas bajadas. Orin cojeó al lado de Felix, su respiración pesada pero victoriosa. Marina miró a Felix, su expresión era una mezcla de asombro y tristeza. Él no es solo una bestia, Felix, es un superviviente. Felix asintió, colocando una mano en la cabeza de Orin, y ahora es libre. Mientras regresaban al Valiant, Felix sabía que su viaje estaba lejos. Determinar los secretos habían sido descubiertos, pero las repercusiones se extenderían por toda la galaxia, y en el centro de todo estaba Orin, una criatura que había desafiado a sus creadores y encontró su propósito en el más improbable de los vínculos. El Valiant apenas había escapado del planeta tormentoso cuando las alarmas de proximidad sonaron. Felix, sentado en la silla de mando, apretó los puños mientras la pantalla holográfica se iluminó con una flota de naves de guerra tornianas que se acercaban. Las naves, elegantes y amenazantes, atravesaron el espacio con un propósito singular: interceptar al Valiant. Las naves Tian. Al acercarse, gritó el teniente Bren, su voz enseñó: con atención, nos están llamando, hazlos pasar. Felix ordenó. La pantalla parpadeó para revelar el rostro severo del comandante. Ció, sus mandíbulas chasquearon y sus ojos brillantes ardieron con furia. Restringida, Capitán Norton, comenzó su voz, un gruñido medido: tienes algo que no te pertenece. Felix se inclinó hacia adelante, su tono gélido: si te refieres a Orin, no es de tu propiedad, es un ser inteligente viviente, y tomó su decisión. Las mandíbulas de Cio se crisparon. No entiendes lo que has desatado. Los secretos de ese planeta estaban destinados a permanecer enterrados, Orin, como una reliquia de un pasado que abandonamos por una buena razón. Sin embargo, aquí estás enviando una flota para reclamarlo, respondió Felix. Parece que le tienes más miedo de lo que dejas ver. La expresión de Cio se oscureció. Ríndete a la bestia lobo y a los datos que extrajiste, o enfréntate a la aniquilación. Esta es tu única advertencia. La pantalla se cortó, dejando el puente en un silencio intenso. Felix se volvió hacia Marina, que estaba de pie junto a la consola.
Su rostro estaba pálido. ¿Cuántos de esos datos hemos descifrado? Apenas una fracción. Admitió, pero lo que hemos visto es revolucionario. Si los Tians perfeccionaran la tecnología que usaron en Orin, podría redefinir la guerra galáctica, que es exactamente porque no quieren que nosotros ni nadie más la tenga. Dijo Felix con gravedad. Se volvió hacia la tripulación. Prepárense para maniobras evasivas. No entregaremos a Orin mientras el Valiant aumentaba sus defensas. Orin entró en el puente. Su enorme cuerpo llenó la puerta y sus brillantes ojos ámbar. Escaneó la habitación. Felix encontró su mirada. Nos espera una pelea, amigo. ¿Estás con nosotros? Orin dejó escapar un gruñido profundo y retumbante y una afirmación inequívoca. La flota Tian no perdió el tiempo. Los rayos de plasma iluminaron el vacío corriendo hacia el Valiant. Los escudos de la nave se encendieron mientras absorbían la peor parte del ataque, pero las naves de guerra Tian estaban implacablemente regresando fuego. Ordenó Felix a los Valiant. Los cañones rugieron a la vida sus ráfagas de energía atravesando el espacio. Algunas naves Tian más pequeñas fueron alcanzadas. Sus agujeros estallaron en llamas, pero las naves más grandes presionaron. Orin, sentado cerca de la consola táctica, observó cómo se desarrollaba la batalla. Sus orejas se movieron mientras captaba patrones y las maniobras Tian elevándose a su altura máxima. Se movió al lado de Felix y empujó el brazo del capitán. ¿Qué es? Preguntó Felix mirando a Orin. La bestia lobo tocó la pantalla táctica con su pata indicando un espacio en la formación de la ciudad. Los ojos de Felix se abrieron de par en par. ¿Estás diciendo que podemos pasar por allí? Oren gruñó con la mirada firme. Felix no dudó. Bren. Trazó un curso a través de esas coordenadas. Oren se dirigió hacia algo. El Valiant se inclinó bruscamente. Sus motores rugieron mientras viraba. Hacia la brecha. Las naves Tian, sorprendidas, se apresuraron a ajustar su formación. Rayos de plasma pasaron más rápido que la nave, pero el análisis agudo de Oren resultó correcto. El camino los alejó de la mayor parte de la flota que están persiguiendo. Bren informó, su voz tensa, pero hemos ganado algo de distancia. Felix se volvió hacia Marina. ¿Qué tan rápido puedes llevarnos al punto de encuentro? No es lo suficientemente rápido si mantienen este ritmo. Ella admitió que necesitamos una distracción. Orin gruñó de nuevo. Sus ojos se fijaron en un grupo de fragmentos de asteroides en la pantalla. Felix siguió su mirada y sonrió. Bren, llévanos a través de ese campo de escombros. Veamos que también la flota Tian maneja espacios reducidos. El Valiant se zambulló en el campo de asteroides. Sus escudos parpadearon mientras se movía entre enormes rocas dentadas. Las naves Tian dudaron su mayor tamaño, haciendo traicionera la navegación. Felix observó la pantalla mientras varias naves enemigas rozaban asteroides. Sus escudos chispeaban desde el colisiones. Orin, eres un genio, dijo Felix, su tono mitad admiración mitad incredulidad. Orin retumbó suavemente sus ojos escaneando el campo en busca de más oportunidades. De repente, ladró bruscamente atrayendo la atención de Felix hacia un asteroide masivo con un núcleo de energía brillante. El escáner de Marina se iluminó. Ese asteroide es altamente inestable. Un disparo bien colocado podría desencadenar una reacción en cadena. Felix asintió. Bren apunta al núcleo del asteroide. Vamos a darles algo en que pensar. El cañón principal del Valiente disparó la ráfaga de energía golpeando el centro del asteroide. La roca se agrietó y se astilló liberando una onda de choque masiva de energía. La explosión onduló a través del campo, enviando asteroides más pequeños a toda velocidad hacia las naves. La flota que los perseguía dispersó su formación rompiéndose mientras luchaban por evitar los escombros. Una nave fue golpeada directamente. Su casco colapsó bajo el impacto. Otras se vieron obligadas a retirarse. Sus escudos vacilaron. Están retrocediendo. Bren gritó, una ovación estallando entre la tripulación. Felix exhaló la tensión en sus hombros aliviándose. Fijó el rumbo hacia el punto de encuentro. Dijo, no nos dejen quedarse para ver si cambiaban de opinión. Mientras el Valiant despejaba el campo de asteroides, Felix se volvió hacia Orin, quien estaba de pie en silencio a su lado. Acabas de salvar todas nuestras vidas, dijo Felix colocando una mano en el hombro enorme del lobo Best. No sé qué haría sin ti. Orin retumbó suavemente. Sus ojos brillantes se llenaron de tranquila comprensión. Por primera vez, Felix sintió todo el peso de su vínculo, una asociación forjada en fuego y confianza. El Valiant llegó a la seguridad del espacio aliado horas después. La tripulación, exhausta pero triunfante, Marina se acercó a Felix en el puente sosteniendo un bloc de datos. Hemos descifrado más datos de la pirámide, dijo. Hay algo que necesitas ver. Felix estudió los datos. Su expresión se volvió sombría. Esto no se trata solo de Orin, murmuró. Los tianos estaban experimentando con especies enteras, creando ejércitos de criaturas
Mejoradas Orin solo estaba el principio. Arina asintió con la cabeza. Si el Consejo pone sus manos en esta tecnología, podría cambiar el equilibrio de poder en la galaxia. Para peor, Felix miró a Orin, que estaba a su lado. Su respiración era estable. Tenemos que asegurarnos de que eso no suceda, dijo firmemente. Lo que sea necesario, mientras el Valiant se preparaba para su siguiente misión. Felix sabía que su lucha estaba lejos de terminar, pero con Orin a su lado también sabía que tenían la oportunidad de hacer una diferencia, una oportunidad de cambiar la galaxia para mejor. El Valiant apenas había regresado al espacio aliado cuando llegó un mensaje urgente terrestre del Consejo Galáctico. La pantalla holográfica proyectó las caras de sus miembros multiespecie, severos sus expresiones, una mezcla de ira y aprensión. Felix estaba de pie en el centro del puente, flanqueado por Marina y Orin, que observaban con ojos brillantes y agudos. El capitán Norton gritó: consejero Turak, sus rasgos reptiles tensos, sus acciones en el espacio Tarán han provocado un incidente galáctico. Se le acusa de entrada no autorizada, robo de información clasificada, Daran Data y albergando una peligrosa arma biológica. Felix apretó los puños con el debido respeto. El consejero Orin no es un arma, es un ser inteligente, más de lo que los Tians jamás reconocieron, y los datos que recuperamos exponen atrocidades que la galaxia tiene derecho a saber sobre otro consejero. Una entidad cristalina llamada Fna intervino, su voz resonante y fría. Esto no es un debate, capitán. El Imperio Tian ha exigido la rendición inmediata de la bestia lobo y la destrucción de los datos recuperados. El incumplimiento pone en riesgo la estabilidad de las fuerzas galácticas aliadas. Felix miró a Orin, que se mantuvo erguido e inflexible a pesar de las acusaciones del Consejo. Si lo entregamos, no somos mejores que los que lo usaron. Felix dijo firmemente: no lo haré. Los ojos de Tak se entrecerraron. Entonces no nos dejas otra opción. El Valiant será capturado y tanto tú como la bestia lobo enfrentarán un juicio por sus crímenes. La transmisión terminó abruptamente, dejando el puente en pesado silencio. Marina se volvió hacia Felix, su voz urgente: hielo, vendrán por nosotros. Felix, necesitamos un plan de Lix. Asintió, su mente acelerada: no vamos a esperar a que nos acorralen. Si el Consejo quiere a Orin, tendrán que luchar por él. El Valiant se trasladó a territorio inexplorado, un sistema remoto en el borde del espacio aliado donde Felix esperaba encontrar tiempo para reagruparse, pero la flota del Consejo era implacable. El radar se iluminó con señales entrantes, docenas de naves acercándose rápido. Nos encontraron, Bren informó, su voz grim. Nos superaban en número 10-1. Felix respiró profundamente, su resolución endureciéndose. Prepárate para el combate. Marina, carga los datos en una transmisión segura. Beacon, si no lo logramos, asegúrate de que la verdad salga a la luz. Oren gruñó suavemente, dando un paso adelante para pararse al lado de Felix. Sus ojos ámbar ardían con determinación y Felix puso una mano en su hombro. Has pasado por cosas peores. No es así, amigo. La bestia lobo retumbó sus garras flexionándose. En anticipación, la batalla comenzó con un bombardeo abrumador de la flota del Consejo. Los escudos Valiant se encendieron bajo el asalto y la nave se cerró con cada impacto. Felix dirigió a su tripulación con precisión. Sus maniobras mantenían a raya a las naves enemigas más grandes. Orin se unió a la lucha de una manera inesperada, utilizando una interfaz táctica diseñada por Marina. Resaltó los puntos débiles en la formación enemiga. Su comprensión innata de la estrategia resultó invaluable. Los está superando en inteligencia. Bren murmuró con incredulidad mientras el Valiant anotaba impacto tras impacto en las naves del Consejo, pero la flota seguía avanzando. El Valiant se estaba quedando sin energía, y los escudos estaban a punto de fallar. Felix sabía que no podrían resistir mucho más. Capitán, tenemos un mensaje entrante. Marina dijo que su voz estaba teñida de urgencia. Es del científico tiano que envió la advertencia original. Pásalo. Felix ordenó que apareciera el holograma de un hombre TH. Sus rasgos estaban marcados por la edad y la culpa. Capitán Norton. Soy el Dr. Korvac. Fui part del equipo que creó a Orin. He estado monitoreando su progreso y el respuesta del Consejo que necesita saber. Orin no es solo un producto de nuestros experimentos, es el último de su especie, el único sobreviviente de una especie que extinguimos. Felix contuvo el aliento. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque Orin representa más que nuestros errores, representa una oportunidad de redención para todos nosotros. Puedo ayudarte, pero debes confiar en mi. Korvac transmitió coordenadas a una luna cercana con un antiguo puesto avanzado. Daran la instalación allí puede amplificar tu señal y transmitir los datos a toda la galaxia. La verdad te hará libre, capitán, pero debes sobrevivir lo suficiente para alcanzarla. Sin otra opción. Felix fijó un curso hacia la luna. El Valiant, esquivando el fuego enemigo, mientras aceleraba hacia las coordenadas. Orin permaneció al lado de Felix. Su
Presencia una fuerza estabilizadora en medio del caos, la aproximación final fue desgarradora. Las naves enemigas cerraron sus armas iluminando el vacío, pero cuando se acercaron a la luna Orin dejó escapar un gruñido feroz y saltó a la consola táctica, resaltando una serie de respiraderos en la superficie lunar. Los ojos de Marina se abrieron de par en par. Encontró un sistema defensivo. Si lo activamos, podría destruir la flota. Félix no dudó en hacerlo. El Valiant disparó Hacia los respiraderos y la luna estalló en una cascada de pulsos de energía. Las ondas de choque atravesaron la flota del Consejo, desactivando sus naves una por una. Los aplausos estallaron en el puente cuando las fuerzas enemigas se retiraron al interior del puesto de avanzada. Félix y Marina trabajaron rápidamente para cargar los datos. Orin hizo guardia, sus orejas se movían con cada sonido mientras se emitía la transmisión final. Félix miró a Orin y sonrió. Lo hicimos, amigo. Ahora la galaxia sabe la verdad. La flota del Consejo no regresaría, no con sus secretos expuestos. Como Félix, Orin y la tripulación del Valle se habían preparado para abandonar la luna. Sabían que habían cambiado el curso de la historia. Orin una vez abandonó. Y temió que ahora era un símbolo de resiliencia y redención. Y Félix, su firme protector, había demostrado que incluso frente a probabilidades imposibles, la confianza y el coraje podían superar cualquier cosa juntos. Miraron hacia las estrellas, preparados para lo que viniera después.